Hoy se cumplen 7 años desde que detuvieron por primera vez a Milagro Sala. Lleva 7 años presa Milagro Sala. Están pasando un montón de cosas en la Argentina, pero hoy me parece que es importante detenernos en este punto en particular. ¿Por qué? Porque una de las palabras del año va a ser democracia. No solo por lo que está pasando en la Argentina, y que además en este año se cumplen 40 años del retorno de la democracia, sino por cómo están siendo afectadas las garantías democráticas y constitucionales en toda la región. Y el caso de Milagro en ese sentido es paradigmático, porque fue el primer gran caso. Muchos lo señalan como el caso de laboratorio con el que se intentó, primero que en ningún otro lugar y contra nadie, allá ni bien asumía en Jujuy Morales, empezó por Milagro Sala. Todo eso que hoy se conoce como lawfare, en ese momento no se decía de esa forma. Bueno, pero funcionó así. No. ¿Cómo funciona? ¿Vos querés ver el lawfare o la guerra judicial o lo que sea? ¿Cómo funciona? Agarra el caso de Milagro Sala y repásalo minuto a minuto. Causas armadas, básicamente. Sí, claro. Sobre todo porque en aquel momento la detienen, esto vale recordarlo, por liderar una CAMP, es decir, una protesta social. Es detenida por hacer una protesta. ¿Se imaginan si hubiera que detener a gente que protesta? En la Argentina, no solo dirigentes sociales, de izquierda o peronistas, en general. Mirá si tuvieras que detener a los que protestan en las rutas, en las calles o en cualquier lugar de la Argentina. Bueno, en aquel entonces se la detuvo y a partir de ahí su situación procesal comenzó a agravarse, empezó a acumular causas, condenas. Hoy continúa bajo arresto domiciliario con, por supuesto, muchas muestras de apoyo. Hoy mismo también, pidiéndole al presidente un indulto, pero enmarcando también esa persecución en el uso político que se le dio a ese encarcelamiento. A ver, en aquel enero de 2016 apenas asumía Mauricio Macri a nivel nacional y Gerardo Morales en Jujuy. Desde entonces, especialmente con Milagro Sala y en Jujuy con la justicia jujeña, lo que hubo una sucesión de acusaciones con el fin de mantenerla en cana. Y de disciplinar, por supuesto, a ella y a toda su organización y a todos los dirigentes sociales que desde aquel momento en adelante tuvieran... sí, pudieran tomar la iniciativa, sí, ¿no? La iniciativa de contestar plantarse, el poder, de contestar algo. Recuerden que este era un acampe que se hizo en una plaza en el centro de Jujuy para reclamarle a Gerardo Morales que mantuvieran los planes y que mantuvieran los programas con el que trabajaban las cooperativas, especialmente las de construcción de viviendas, clubes, piletas, un montón de obra pública que en lugar de realizarlas las empresas tradicionales y por mucha más plata, las hacía la Tupac Amaru en esa provincia por mucha menos guita. En definitiva, tocando ahí también intereses económicos y un sector del poder económico de esa provincia. Bueno, habló Milagro ayer, domingo, habló con el diario Página 2, una larga entrevista en la que directamente ella le pide a Alberto Fernández que la indulte. La escuchamos. La resolución que ellos sacan confirmando es una confirmación política, es una confirmación de un acuerdo político con Morales. Hoy me gustaría hacer un indulto porque yo sueño con en algún momento sentarme en la Corte Interamericana y rendir cuenta. Yo quiero rendir cuenta de todo el trabajo que hicimos y que nunca nos robamos nada. Y quiero demostrar, porque es la única esperanza que me queda, porque esto cambia en la Argentina cuando cambie la justicia. Alberto, la decisión pasa por él más que nada. El tema de la suficiente valentía de hacerlo y que le deje de tener miedo a los medios nacionales opositores, ¿no? Ahí estaba Milagro Sala directamente pidiéndole a Alberto Fernández que le indulte, que tenga la valentía de decidir mi libertad, dijo Milagro. Algo que ella antes no pedía, pero que ahora, y especialmente luego de que la Corte Suprema ratificó esa condena a 13 años del Poder Judicial jujeño por la causa conocida como Pibes Villeros, a partir de ahí, dice, quienes acompañan a Milagro, hay dos caminos. O el indulto presidencial, que el propio Alberto Fernández ya dijo en diciembre, que no está, dice Alberto Fernández, abogado penalista además, en condiciones de hacerlo porque no es un fallo de la justicia federal, sino que es un fallo de la justicia provincial. Bueno, en ese entonces se reúne con los organismos de derechos humanos y les dice a los abogados que están en el Comité por la Libertad de Milagro Sala y a los que acompañan a Milagro en su reclamo, tráiganme opciones. Digamos, tráiganme opciones de qué manera legalmente se puede justificar un indulto y lo pensamos. En definitiva, más allá de lo técnico,
lo jurídico y demás, es una decisión política muy, muy sensible, ¿no? Y ese también es parte del obstáculo, en definitiva. Y es lo que la propia Milagro entiende, ¿no? Es una decisión que Alberto tiene que usar la lapicera, más allá de si es o no viable, etcétera. Bueno, el otro camino es recurrir a los juzgados internacionales, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos o a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es como el otro camino posible. En ese sentido, luego de que en diciembre pasado la Corte Suprema rechazó el recurso de los abogados de Milagro para rever el caso, ahí a partir de ese entonces y ya desde antes también, organizaciones sociales de derechos humanos, ya desde 2021, por ejemplo el CELS, el Centro de Estudios Legales y Sociales, junto a Andes, que son abogadas y abogados del noroeste argentino en derechos humanos y estudios sociales, habían denunciado al Estado argentino directamente ante la CIDH por la situación de hostigamiento y criminalización que padecen tanto Milagro como muchos otros dirigentes y dirigentes de la Tupac Amaru, que también fueron encarcelados, pero son mucho menos conocidos, claro, y muchos también perseguidos. Bueno, lo que indican desde las organizaciones, desde el CELS, entre otros, es que durante estos 7 años de privación de libertad de Milagro, también varios de los integrantes de la Tupac sufrieron similares episodios de hostigamiento, cotidianos además, amenazas, amedrentamientos. Muchos fueron presionados para declarar incluso en contra de la propia Milagro, con el objetivo básicamente de desarticular definitivamente la organización, que es algo que en la práctica no ocurrió del todo, porque existe la Tupac Amaru y porque funciona y porque los ves en las calles cuando salen a protestar, pero claramente no están con la organización posible que tuvieron en su momento. Y ahora lo que indican también es que la causa judicial contra la protesta que dio origen a su detención, aquella primera por la que meten en cana a Milagro por hacer un acampe, esa causa sigue pendiente de juicio oral. O sea, hace 7 años que Milagro Sala está en cana de manera preventiva. Es un exceso por donde lo mires. Sí. Incluso la condena a 13 años en la causa de Pibe Villeros, Milagro ya lleva la mitad en cana. Si es que tuviera que incluso cumplirla efectivamente, que es otro de los reclamos que se le hace al gobierno provincial. Creo que Alberto Fernández lo dijo, de que esos 7 años computen como parte de la pena ya cumplida para esos 13. Claro. Al margen de que muchos dicen, no, tiene que ser un indulto y tiene que salir de la cárcel, tiene que dejar de estar en prisión domiciliaria, pero muchos dicen, bueno, al menos que estos 7 años de preventiva cumplan como parte de las condenas a las que llegó el Poder Judicial de Jujuy. En toda la Argentina, por supuesto, en la provincia de Jujuy, está claro que la protesta, la organización política y la organización social es un derecho básico, natural, constitucional. Ese tipo de ejercicios, con persecuciones penales, no solo con Milagro, sino con muchos otros dirigentes a nivel nacional, está en riesgo. Sobre todo si el caso de Milagro queda como antecedente, ¿no? Marca como jurisprudencia en el sentido de que se pudo hacer, ¿no? Si Milagro sigue en cana, puede estar en cana cualquier otro dirigente social en la Argentina, siempre y cuando en alguna provincia se articulen los poderes necesarios para que eso ocurra, ¿no? Y sabemos que eso es muy posible, bueno, de que ocurra. Es lo que pasó en Jujuy y puede pasar en cualquier lado. Y puede pasar en cualquier otra provincia, y además, dependiendo también de hacia dónde vayan, los cambios de vientos políticos que puedan o no ocurrir, no solo a nivel nacional, sino también en las provincias en las elecciones de este año. Bueno, entre los muchos respaldos que recibió Milagro en las últimas horas, habló Estela de Carlotto. Le preguntaron sobre la posibilidad de un indulto presidencial para liberar a Milagro y esto dijo. Ojalá Alberto pueda dárselo porque alguna esquinita pueden encontrar para que él la libere de esa injusticia tremenda que está viviendo hace tantos años. Es una víctima, ella es un ejemplo de lo que no debe hacerse, que es porque molestan a las malas políticas, hay que encerrarlas, y sobre todo siendo mujeres, que parece que fuera ya más contradictorio todavía. Milagro Salas es una víctima, es una querida mujer, invalorable, porque ella ha hecho por su pueblo cosas maravillosas y la han llevado para el lado del delito que no cometió. Pero ella sabe que nosotros, los organismos, la estamos apoyando. Así que lo que necesitemos hacer lo haremos, pero siempre pedirle al presidente que busque la forma de darle la libertad para... No interesa que sea un gobernador, él es el presidente.
Ahí estaba Estela esta mañana en diálogo con Futurock, bancando con el resto de los organismos de derechos humanos la idea de un indulto presidencial. La decisión es claramente política. Después estarán los argumentos y los vericuetos legales, jurídicos, para poder hacerlo y para no poder hacerlo. ¿No? Hay, como siempre, razones y tratados internacionales. Y la mitad de la biblioteca de un lado y la mitad del otro. Existen quienes dicen, están las posibilidades jurídicas para hacerlo y quienes dicen no, de ninguna manera sería una burrada jurídica. En definitiva, es una decisión política, por supuesto con un costo. Sí, claro. Por supuesto con un costo, pero seguramente también con otros beneficios, bueno, según dónde te pares y de dónde lo mires. Para finalizar, el grupo de abogados que están trabajando una propuesta, yo no sé si ya se la presentaron hoy o estaba en estos días la posibilidad de presentarle a Alberto Fernández esa propuesta, argumentan, entre otras cosas, que el sistema internacional de derechos humanos y particularmente el Tratado de San José de Costa Rica, que es la Convención Interamericana de Derechos Humanos, establece que las vulneraciones y violaciones cometidas en un estado provincial, provincia de Jujuy, obligan de todas formas al Estado Nacional a tomar las medidas reparatorias correspondientes. Es decir, se puede hacer cargo la nación. Claro. Eso es lo que dicen los abogados de Milagro. Es decir, explican que tanto las Naciones Unidas como la OEA interpelan a los estados nacionales y no a los estados provinciales. Salvo en casos puntuales como cuando le pidieron que interceda para que Milagro Sala dejara de estar en el penal del Alto Comedero y pasara a estar por cuestiones de salud en una prisión domiciliaria. Y por eso mismo consideran que es el Estado Nacional uno de los corresponsables de lo que ocurrió y ocurre en la provincia de Jujuy. Bueno, por supuesto que es un partido abierto, pero nos queríamos tomar unos momentos para recordar y repasar qué ocurre con Milagro Sala, que ya lleva 7 años presa en la Argentina. Un país unido por la radio.